Presente, pastor. Julio Cristóbal, Gabriela Azul, Presente, presente, ya pastor. Julio, ya Zulinfón, Sol Melgarejo, Roger Luna, Presente, pastor. Adi de la Cruz, Astrid Vega, Presente, pastor. Leoncio Díaz, Wilson Chapa. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Diego. Listo. Por favor, esténse atentos y los que no han respondido tienen que responder, porque no sé si están, ¿no? Bueno, somos pocos ahora, ¿no? Wilson, tienes que estar respondiendo, porque estoy poniendo calificaciones. Entonces, si es que no responde las preguntas que estamos haciendo, ya un poco complicado para yo poder evaluar. Ya, muy bien, continuamos. Vamos a ver el tema de todo esto a teología liberal. Hay una crítica que debemos, algunos dirán, ¿el tema de crítica está mal? No, sí hay que tener una opinión crítica. Es importante. Opinión Pues cuando crítica. nosotros tenemos una opinión crítica, y por ejemplo, yo les digo, lean un libro, usted lo lee, ¿cuál es su opinión crítica del libro? Bueno, es bueno, bonito, hermoso. Eso no es una crítica. Una crítica tiene que ver con tal punto estoy de acuerdo, ¿por qué? En tal punto estoy en desacuerdo, ¿por qué? En tal punto no lo entiendo, es complicado, no entiendo desde mi punto de vista, no entiendo por qué. O sea, una opinión crítica. En la iglesia tenemos que tener, no ser criticones, es otra cosa, ¿no? Opinión crítica tiene que ver con el análisis de lo que se está haciendo y no se está haciendo, ¿no? No estamos hablando del legalismo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? La crítica no es un tema, un punto, yo soy legalista, sí, no, no. Vamos a ver, entonces la teología liberal bajo la lupa de la teología reformada, ¿no? Una crítica reformada, esa es la idea que queremos hacer. Para poder evaluar, recordemos un poco los puntos importantes de la teología reformada, ¿no? Hay cuatro pilares que tenemos que tener en cuenta en este caso. Cuatro pilares. El primer pilar, o columna, o principio, es que la autoridad absoluta de la escritura. La Biblia tiene o no autoridad. Para la teología reformada es autoridad. Sí, sola escritura. Sí, en asuntos de fe, conducta. ¿Es autoridad? Sí, es autoridad. ¿Hay más autoridad sobre esa? No hay. Si alguien se pone por encima, ya no, ya tenemos un problema. Entonces, es un principio. Segundo, la centralidad de Cristo. Cristo es el centro, cristocéntrico se le dice, ¿no? Sí, muy bien. Su culto es cristocéntrico, sus alabanzas son cristocéntricas. ¿Se va dando cuenta? ¿No? La centralidad es Cristo o no es Cristo. Todo lo que hacemos es para la gloria de quién? De Cristo. Cuando evangelizo, Cristo es exaltado, es glorificado, porque Cristo exaltó y glorificó al Padre, ¿no? Lo tercero que hay que tener es el tema del concepto de la doctrina del pecado, que la teología liberal no la considera, la doctrina del pecado. Y cuarto, importantísimo, importantísimo, la soberanía de Dios. Cuando no entendemos el tema de la soberanía de Dios, no vamos a entender los planes de Dios. Vamos a estar como un carro que tiene tres llantas. Una de ellas está desinflada.
está cayendo, ¿no? Es lo que se podría aplicar a los que piensan que la salvación se pierde. La salvación no se pierde. Pastor, pero ¿por qué hace tal cosa? Es que posiblemente esa persona no sea salva. Es lo más seguro. ¿Por qué hace eso? Es que no es salvo, no es que la ha perdido. El que es salvo, ¿no? Hay una transformación, etcétera. Y detrás de eso está la soberanía de Dios, ¿no? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta este primer punto, vamos a ver la objeción. La teología liberal presenta varias tensiones y conflictos con estos 4 puntos. Tensiones y conflictos. O sea, se choca con estos 4: autoridad, centralidad, doctrina del pecado y soberanía de Dios. Vamos a observar la autoridad de la Escritura. En la teología liberal, a ver, Javier, ayúdame a leer esta de la autoridad de la Escritura. Ya, la autoridad de la Escritura. Bien, la autoridad de la Escritura. Teología liberal. La Biblia contiene experiencias religiosas, no necesariamente revelación divina directa. Lo sobrenatural es reinterpretado simbólicamente. Autoridad flexible. La razón humana corrige la Biblia. ¡Wow! Este nuevo, pastor. Claro, o sea, cuando nosotros vemos el tema puntual, vamos a sintetizar acá, ¿no? Habría que hablar más. Pero, ¿qué hace? Ellos hacen, la autoridad es, como la autoridad no es la Biblia, entonces la autoridad es flexible. Y entra la experiencia. ¿Qué es la experiencia? El razonamiento humano. El razonamiento humano corrige las escrituras. Por ejemplo, la resurrección. No hay resurrección. Eso lo escribió alguien. Mito. Entonces es mi razonamiento humano. Es que nadie puede resucitar, pues. Nadie puede nacer de una virgen. No. Entonces, llega a tal grado que llega la teología feminista, y la teología feminista, ¿qué dice? Que María fue violentada por un hombre. Feminismo. ¿Quién era ese hombre? Un soldado romano que seguro la violó. Pero no puede hacer. Pero los cristianos de ese tiempo taparon ese acontecimiento de la violación de alguien que la violaba a María, lo taparon, ¿no? Y pusieron que María concibió del Espíritu Santo. Entonces, ese es una locura, ¿no? Ese es un razonamiento humano que está corrigiendo la Biblia. ¿Se entiende, Javier? Sí, se entiende. Muy bien. Perfecto. Hay que estar así alerta con todas esas cosas que ponen en otros lados para poder, eso es lo que he tratado de hacer, ¿no? Ahora, el otro punto, la teología reformada. Lee, Javier. Teología reformada. La escritura es inspirada verbalmente y totalmente. Ya lo vemos en Timoteo, 2 Timoteo y 2 de Pedro. No es simplemente testimonio humano, sino palabra de Dios escrita. La razón humana caída no puede juzgar la revelación divina. Baruch, la verdad revelada no depende del conocimiento humano, es objetiva porque proviene de Dios. Bien. Calvino, la escritura dice autopistía. Autopistía. ¿Qué significa autopistía? Posee autoridad en sí misma, porque Dios habla de ella. Ajá. Eso es lo que, como doctrina reformada, creemos de las escrituras. Y ahí es donde choca la teología liberal. La teología liberal dice que la razón humana corrige la Biblia. No. ¿Por qué? Porque la razón, el ser humano, la razón del ser humano, nuestro razonamiento está afectado por el pecado. No puede entender las cosas de Dios. Tenemos que creerlas. Esa es la fe. Muy bien. Avanzamos ya. A ver, Astrid, por favor, doctrina del pecado, liberalismo y reformada. Ya. Liberalismo. ¿Sí se escucha, no, pastor? Sí, ahora sí se escucha mejor. Ok, ya. Liberalismo. Minimiza, redefine el pecado como error, ignorancia o mal social. Niega la depravación total, afirma la bondad
intrínseca del hombre. Ujú. Reformada. Hombre está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. El pecado afecta a toda la naturaleza humana. Romanos 3:10-18. Necesitamos regeneración, no solo reforma moral o educación. Barr, en Crítica al liberalismo, la teología liberal confundió a Dios con el hombre. Eso es lo que dice Carvar en el siglo, en 1920, ¿no? Porque es un reformado que empieza a abordar todo este tema de la teología liberal, ¿no? Entonces, el pecado, pues, ¿qué cosas dicen? Y no quieren hablar de pecado. ¿Qué quieren hablar? Eso es un error. No, es pecado. De un error, yo me corrijo. Del pecado, muero. Necesito un salvador. De un error, cambio mi forma y lo hago. No, pues no, necesito ¿se entiende? Ujú. El pecado es un mal social. El hombre no está depravado. En algo por dentro. Esta es base de la psicología. ¿Cómo se llama? El padre de la psicología. Frost. Freud, Sí, es muy Simon feo. Freud. Simon Freud, ¿no? Él dice que dentro del hombre, cuando tú escarbas, vas a encontrar lo Algo bueno. bueno. O sea, por dentro es bueno. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que el hombre está perdido. Por dentro No hay nada, no hay no hay, nada no hay nada bueno, bueno, todo es dice, no hay malo. nada bueno. No hay nada bueno. Eso es lo que conocemos en doctrina reformada, depravación total. Ujú. La depravación total es de mi forma de pensar. Por eso que la Biblia dice que debemos pensar en todo lo bueno. ¿Sí? Así habla, ¿no? Ujú. Esa carta, ¿no? Piensen en todo lo bueno, todo lo amable, etcétera. ¿Por qué? Porque sabe que nuestros pensamientos son pensamientos de mal y no de bien. Deseamos, queremos ganar, pero no deseamos sino para nuestros deseos. Entonces, el liberalismo niega la depravación total. Sin embargo, nosotros necesitamos regeneración, no solo reforma moral o educación. Julio, ¿puedes leer ahí la Llegué. cristología? Cristología, liberalismo. Presenta a Jesús principalmente como maestro moral, no como Señor Redentor. Niega o relativiza milagros, nacimiento virginal, resurrección, expiación sustitutoria. Muy bien. Y en el tema de la reforma, Ya dice reformada, Cristología reformada. Jesús es Dios encarnado, histórico y sobrenatural. Juan 1:14 y Colosenses 2:9. Sus milagros son actos reales que revelan su identidad como Mesías. La resurrección es un hecho histórico y base del Evangelio. 1 Corintios 15. La cruz es expiación sustitutoria, no solo símbolo de amor. claro, Ya sí, decía, sí, porque, remover la divinidad de Cristo destruye el cristianismo mismo. Bueno, ajá, sí se ve, ¿no? Muy bien. sí, Es interesante que sin resurrección, ellos niegan la resurrección. Y la resurrección es base del Evangelio. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, dice la Biblia. Y ellos ahí, no, eso no es palabra de Dios, eso lo han interpretado, lo han acomodado. Ellos presentan la cruz, la muerte, como, o sea, nosotros creemos que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Y por qué lo hizo? Por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, etcétera. Entonces, la cruz para ellos es un símbolo de amor. Sí es un símbolo de amor, pero no es ese amor hippie, pues, sino que Él ha tomado nuestro lugar, expiación sustitutoria. El que no cree en que Él ha muerto en la cruz por mí, no está entendiendo el Evangelio.
¿Se dan cuenta cuáles son las connotaciones cristológicas con respecto al tema de la obra de salvación en Cristo Jesús? Si Jesús no es, es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, entonces el que ha muerto es cualquiera, no tiene mérito la muerte de cualquier ser humano, de alguna creación. Roger, por favor, lee Doctrina de la Salvación. Pues solo aparece el título. Ya. El liberalismo. La salvación se entiende como desarrollo moral, progreso ético, autorrealización, reforma social. No ve necesidad de propiciación ni redención. ¿Te das cuenta? O sea, la salvación o sea, no es un tema relevante, o sea, es otro evangelio. A ver, reformada, vamos a comparar. Reformada, la salvación es obra soberana de Dios. Efesios 2, el 8 al 9. El hombre no se salva por progreso ni moralidad. Cristo murió por nuestros pecados de manera objetiva. Romanos 3:25. La regeneración es necesaria para creer. Perkov decía: la esencia del evangelio es la salvación de los pecadores por gracia, no la mejora ética de la humanidad. Entonces, en asuntos de doctrina de la salvación, pues están. Lo mismo afecta a toda esa teología de la prosperidad, todo el feminismo, se enfocan en la experiencia, en el tema moral. Wilson, Wilson, Presente. ya, lee. Ya. Liberalismo. Ya. Rechaza lo sobrenatural como incompatible con la ciencia moderna. Milagros, mitos o metáforas. Ajá. Para el liberal, rechaza todo lo sobrenatural, o sea, milagros, o sea, como incompatible con la ciencia moderna. O sea, a un científico no le puedes decir que ese es un milagro, ¿sí? Por eso que muchos médicos son ateos, ¿no? Porque ellos dicen que la ciencia pues supera si no fuese por los médicos, los seres humanos morirían, ¿no? Entonces la ciencia es una especie de Dios, ¿no? Y eso lleva a decir que los milagros son mitos o metáforas. Si alguien se sana, todas esas cosas de sanidades, gente que Jesús sanó, resucitó, intervino, todo eso son mitos, ¿no? Son metáforas. Si no son mitos, son metáforas, ¿no? Para enseñar otras verdades. Pero la doctrina reformada, ¿qué dice Wilson? Wilson. La doctrina reformada, sí. Reformada dice: el Dios soberano interviene en la historia. Milagros son coherentes con el Dios que creó en el mundo. El rechazo de lo sobrenatural proviene del naturalismo filosófico, no de la Biblia. Ajá. Entonces, como hemos visto, ¿qué hace la doctrina liberal? Pensar que Dios no interviene en la historia. Eso es deísmo. Está influenciado por el deísmo. ¿Se acuerdan? Después también los milagros son coherentes, según la doctrina reformada, los milagros son coherentes con el Dios que creó el mundo, pero el liberal lo rechaza, ¿no? Entonces todo lo sobrenatural viene de esa forma de pensar en el siglo XVI, XVII, no, perdón, XVII, XVIII, siglo XIX, XVIII, XIX, el naturalismo filosófico, ¿no? No es un pensamiento de la Biblia, ya vimos los antecedentes. A ver, ¿quién más está? Creo que ya no hay nadie, ya lo hemos perdido todos, se han ido. A ver, ¿quiénes están todavía? Ya, a ver, Javier, nuevamente, por favor.
cristianismo Cristianismo, y cultural, ¿no? cultura. Cristianismo y cultura. Liberalismo. Busca que el cristianismo sea aceptable para la modernidad. Dos. Ajusta doctrinas para armonizar con la cultura. Reformada. La palabra confronta la cultura, no se subordina a ella. La fe no se acepta al mundo, o no adapta, perdón. La fe no se Adapta. adapta al mundo. Es el mundo el que se debe arrepentirse. El Así es. Evangelio no es producto de su contexto, es palabra eterna. Calvino, la mente humana es una fábrica de ídolos, por eso necesitamos revelación, no adaptación cultural. Muy bien. Ajá. Entonces, la palabra no se puede sujetar a la cultura. Nosotros somos contracultura. ¿Sí? Muy bien. Astrid. Eclesiología y misión. Liberalismo. Enfoque en ética social, justicia humana, bienestar social. La Iglesia se convierte en un agente moral y humanitario. Reformada. La misión principal es predicar el Evangelio de Cristo crucificado. La transformación social es resultado del Evangelio, no es esencial. La Iglesia es comunidad de redimidos, no solo una ONG con lenguaje religioso. O sea que hay que tener cuidado, ¿ya? La misión principal es predicar el evangelio, porque ahí tú ganas almas y tienes que convertirla en discípulo de Cristo. Un discípulo es alguien que siga al Señor. Entonces el liberalismo no, pues el liberalismo se va por el tema social, justicia humana, bienestar social, ¿no? Ahora, ¿eso quiere decir que como iglesia no debemos ayudar a los necesitados? Sí, ¿no? Jesús atendía a los necesitados, hacía esto, daba de comer a la gente. Acá hay un pensamiento de los liberales. Ellos dicen, hablan de la justicia social y utilizan textos como cuando Jesús da de comer a las personas, atiende a la mujer, le perdona, etcétera. Pero, ¿qué cosa es lo que hacía Jesús? Cuando le da de comer a las personas, ¿qué hace? Hace un milagro y convierte 5 panes y 2 peces y da a comer a 5.000 personas, ¿no? Eh, Sana personas, resucita. Nicodemo viene y le da una revelación, ¿no? Y hace una obra de salvación en Nicodemo, no simplemente le explica como un buen maestro, sino que hace una obra de salvación en todas las personas que se acercaron. Sanó enfermos, sanó a 10 leprosos, y la enseñanza, 9 no vinieron, uno regresó agradecido, etcétera, ¿no? O sea, cuando encontramos ahí, es un poco complicado, y eso es lo que hace la teología liberal, de decir que eso no son milagros, son mitos o son símbolos, detrás de eso hay una enseñanza, pero eso no es verdad, ¿no? Y el asunto principal en las escrituras es predicar el Evangelio de Cristo, ¿no? Muy bien. A ver, Julio, por favor, lee la conclusión. Una conclusión reformada. Le puse así para que no va a pensar que es una conclusión de la teología liberal, pues, ¿no? A ver. Amén. Conclusión reformada. El liberalismo no es una reforma del cristianismo, sino una reconfiguración donde la experiencia humana sustituye la revelación divina. No es una variante legítima del cristianismo bíblico, sino un sistema teológico incompatible con la fe apostólica. Tercero, la teología liberal reduce el evangelio a ética, desmitologiza la fe, debilita la Biblia y sustituye la gracia por el progreso humano. Cuarto, la teología liberal adapta la fe a la cultura. La teología reformada llama a la cultura a someterse a la revelación de Dios. Así es. ¿No? Entonces,
No vamos a pensar que como uno de los enunciados de la reforma es la iglesia siempre reformándose. Entonces, este grupo como que lo ha tomado, que hay que seguir reformándose, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber que esta teología del liberalismo no es una reforma del cristianismo, es una reconfiguración, o sea, no están volviendo a las escrituras, están reinterpretándolas. Y en esa reinterpretación, la experiencia humana va a sustituir la revelación divina, o sea, es adaptar la cultura para que puedan aceptar a Cristo, ¿no? Entonces hay que sacar todos los mitos, todos los símbolos, las figuras, todo lo que es que para los científicos es difícil creer, ¿no? Entonces la teología liberal lo que hace es adaptar la fe a la cultura. No puedes adaptar la fe, no puedes cambiar la palabra. ¿Qué cosa puede cambiar? Las formas. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? ¿Cómo administro, por ejemplo, la iglesia? Hay principios bíblicos de administración de iglesia. Hay principios bíblicos para el crecimiento de la iglesia, ¿no? Pero eso lo podemos adaptar con temas de no cambiar la esencia de la teología, de lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, para administrar la iglesia, por ejemplo, un principio de administración en la iglesia. Ya, con eso terminamos, ¿ya? Con esta conversación terminamos 5 minutos más. Eso quiere decir que, bueno, como en la Biblia no sale que pongamos un proyector o una pantalla LED, entonces no lo pongo. No. La pantalla LED o el proyector, ¿no? En este caso que utilizamos en la iglesia, es una herramienta, ¿no? ¿O no? Es una buena herramienta, bien usada, para pasar películas, por ejemplo, ¿no? Películas, videos, enseñanzas, las diapositivas, etcétera. Esos son instrumentos, ¿no? Necesitamos utilizar, necesitamos hacer invitación, usar las redes sociales, ¿no? Para poder difundir con la ciencia. Ya hemos hablado del tema de la IA. Más adelante, en alguna oportunidad, de repente vamos a conversar un poquito el tema de la problemática que puede desencadenar el tema del uso de la IA, ¿no? Un mal uso, ¿no? Lo que está hablando mucho universitarios de carreras profesionales, ¿no? En los tiempos de Jesús organizaba pues un sermón en el monte, ¿no? No sé si ese es un modelo, entonces vamos a buscar un monte y vamos a sentar a la gente así. Creo que ya nos hemos dado cuenta que esa es la forma, ¿no? Jesús nos dijo, ustedes buscarán un monte y sentarán a la gente y así, ¿no? Y cuando vean que están con hambre, ustedes traen 5 panes. Eso no quiso enseñar, ¿no? Se entiende, ¿no? Entonces, ¿cómo administrar el tema de la iglesia? Las iglesias que habían en el inicio, como muestra en la Biblia, el libro de Hechos no es un libro autoritario, es un libro descriptivo, cómo funcionaba la iglesia. Y ahí encontramos principios, que la iglesia se reunía en casas, ¿no? Los modelos de grupos pequeños, casa iglesia, que están aprendiendo también, que es un modelo bíblico, cómo hacer para el crecimiento de la iglesia. Pero, ¿qué pasa cuando la iglesia crece? ¿No? Va creciendo y ya es una congregación de 200 personas, 100 personas, 200 personas, ya es otra cosa. Ya tiene que ver con otros principios de administración, ¿no? Cómo saber qué es lo que piensan las personas en este tiempo, no para adaptarnos a lo que ellos piensan, sino para poder captar su atención y poder utilizar la palabra para que haya esa transformación. Mejor dicho, las personas, todos venimos con pensamientos del mundo y cómo es que la palabra de Dios va a transformar. Principalmente, todo empieza con el tema del pecado. Si nosotros decimos, bueno, no hay que hablar mucho del pecado, vamos a hablarle de que debe haber perdón, del amor, ¿no? Que si su familia, tu papá se ha ido, tu esposo se ha ido, nosotros lo vamos a hacer volver.
ya parecemos chamanes, ¿no? Usted ha visto esos avisos de los chamanes, ¿no? Sí, sí. Lo hago volver en 3 días, ¿no? En 2 días. Entonces ya estamos ofreciendo cosas que no, ni sabemos, ¿no? No se trata de temas éticos. Sí queremos orar para que el hombre regrese al hogar, sí, pero principalmente lo que quiere hacer el Señor es salvar a esa familia, salvar a las personas. Para eso necesitamos predicar el Evangelio. Entonces, a veces hay eventos, campamentos, ¿no? De juveniles. Yo en ese énfasis tengo mucho cuidado, batallo en eso, ¿no? No que al final un mensaje nada más para que los chicos vengan el próximo. No, hay que hablarles que tienen un problema con el Señor. Hay una enemistad con el Señor. Si están viviendo desordenadamente, entonces todo eso tiene que ver con el Evangelio. Que a veces, con lo que escuchamos en las iglesias, la otra iglesia hace esto, ¿no? Por ejemplo, el llamado, ¿no? Sal adelante y hace la oración y entrega tu vida a Cristo, ¿no? Entonces, yo no veo eso en la Biblia como un llamado, una oración de arrepentimiento, ¿no? Puede ayudar, sí, pero hay que predicar el Evangelio, ¿no? El Evangelio empieza con una mala noticia, que estamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Estamos bajo el juicio de Dios, el lugar que nos corresponde es el infierno, pero la gracia de Dios es Cristo Jesús, ahí viene, ¿no? Y a partir de la transformación y la resurrección que tiene el poder para que haya esa regeneración en nosotros, esa nueva vida, ¿no? Muy bien, hasta ahí llegamos. Preguntas. Mientras me como un chocolate que me han invitado. El flyer, pastor, nos envía por su PPT. Ya. Lo envío entonces. Claro, pastor, para el archivo. Sí, pastor. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna observación? Si no, ya terminamos. Pues Pastor Lee ya nos va a contratar ya. Ya. La verdad, pastor, es que Amén. No. Dice. No solamente decir que es un tema muy importante, ¿no? Y que siempre falta tiempo el poder tratar ese tipo de temas. Sí. No, o sea, nunca vamos a terminar. Por eso mi idea es en el curso la metodología. Ya se han dado cuenta. Ahora es responsabilidad de ustedes que se pongan a leer. Busquen esto, busquen el otro. Cuando se encuentren con esas formas de decir, acá qué cosa hay. Investiga, ve el texto, ¿no? Y empiezas a aumentar. Un libro que recomiende de teología contemporánea. Mira, yo tengo un libro, pero ¿qué pasó? Que este librito, no sé si se puede ver. Esta es una copia, es una fotocopia que lo llevé allá en el centro de Lima. Son 2 libritos, uno de ellos es Teólogos Protestantes Contemporáneos y el otro es Teólogos Destacados del siglo XX. Esto yo lo saqué de la biblioteca del Seminario de La Molina, Seminario de Lima, y lo saqué, esos 2 libros prestados, me lo llevé a fotocopiar porque no existe, no existe esto. Si de repente nos encontramos en algún momento, se los puedo prestar para que lo copien, ¿no? ¿Ves? Es literatura antigua. Voy a tratar de buscarlos en PPT. Voy a tratar de buscarlo. Ojalá que alguien lo haya como escaneado y publicado, pero de que acá en Perú hay estos libros, no. Estos son libros que estaban ahí y vi que eran muy, muy sintéticos, bastante información, pero resumida también, ¿no? Me sirvió a mí para poder tenerlo y ahí lo guardé. Y voy a revisar algunos otros libros que puedan recomendar, voy a buscar, ¿ya? Pero George Latt, hay un libro que es de George Latt, ese sí debe haber, Crítica del Nuevo Testamento. Este también, no sé si habrá por ahí, ¿no? ¿Se ve? Sí. Pero también es una copia, le saqué, porque tampoco encontré en ese tiempo, ¿no? Es Crítica del Nuevo Testamento, George Latt. Y él sí es más, es conservador, ¿no? Entonces, también ayuda a varios elementos ahí, ¿no? Voy a tratar de buscarlos y los pongo en el grupo, ¿ya? Listo, acá terminamos. Ya tienen que alistarse para el culto. Que Dios les bendiga.
Ahí voy a estar también, ¿ah? Creo que tienen que esperar al resto de alumnos, ¿no? Ya, esperen un momento hasta que todos se conecten. Ajá, ya. Bueno, de repente, para agregar, voy a mandar en el grupo de WhatsApp el tema de la tarea. Bueno, es un